Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de logaritmos. ¿Qué son los logaritmos? Propiedades de los logaritmos y cómo operar con ellos. Y en el próximo vídeo veremos ejercicios. Vamos a empezar viendo qué es un logaritmo y qué propiedades tienen. Si nosotros tenemos esta ecuación y queremos despejar la base de la potencia, lo que hacemos es despejarlo con una raíz, es decir, aplicaríamos la raíz enésima a ambos lados y esto se despejaría con esto y nos quedaría que x es igual a la raíz enésima de a. Sin embargo, la raíz no nos permite despejar el exponente y aquí es donde entra la función del logaritmo. El logaritmo nos va a permitir despejar el exponente. Entonces, llamamos logaritmo en base a del número n al exponente que hay que poner a para obtener n. Vamos a ver un par de ejemplos. Aplicando la definición de logaritmo vamos a resolver estos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo dice logaritmo en base 2 de 8. Tenemos que buscar 2 elevado a qué número nos da 8. Si nosotros sabemos las potencias, sabemos que ese número es 3, porque 2 elevado a 3 es 8. Por tanto, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Siguiente ejemplo. ¿A qué número tenemos que elevar 3 para que nos dé 81? Lo mismo, sabiendo un poquito de potencias, sabemos que ese número es 4, ya que 3 elevado a 4 es 8, por tanto, el logaritmo en base 3 de 81 es 8. Y lo mismo con el tercer ejemplo. ¿A qué número tenemos que elevar 7 para que nos dé 49? Y lo mismo, aplicando un poquito lo que conocemos de potencias, sabemos que ese número es 2. Por tanto, logaritmo en base 7 de 49 es 2. Vamos a hacer ahora estos tres ejemplos que nos van a servir para sacar tres propiedades de los logaritmos. Entonces, si tenemos logaritmo en base 7 de 7, tenemos que buscar a qué número tenemos que elevar 7 para que nos dé 7. Lo mismo, sabiendo un poquito de las propiedades de las potencias, sabemos que ese x tiene que ser 1, ya que 7 elevado a 1 es 7. Por tanto, el logaritmo en base 7 de 7 es 1. Esto nos lleva a la siguiente propiedad. Logaritmo en base a de a siempre es 1. La demostración es sencilla, es que qué número tenemos que poner ahí como exponente para que a sea a, y ese número tiene que ser 1. Siguiente ejemplo, ¿qué número tenemos que elevar a 2 para que nos dé 1? Lo mismo, esto es aplicar propiedades de las potencias. Cualquier número elevado a 0 es 1, por tanto x en este caso es 0. ¿Qué propiedad tenemos aquí? Logaritmo en base a de 1 siempre es 0. La demostración sencilla, ¿a qué número tenemos que elevar a para que nos dé 1? Y esa x tiene que ser 0, ya que por las propiedades de las potencias, cualquier número elevado a 0, como hemos dicho antes, es 1. Vale, y vamos con la última. ¿A qué número tenemos que elevar 2 para que nos dé menos 8? Esto es un poquito trampa porque realmente no existe ese número. Tú no puedes elevar un número a una potencia y que te dé un número negativo. Por tanto, ¿qué propiedad de los logaritmos sacamos aquí? Que no existen los logaritmos de números negativos. Por tanto, resumiendo las tres propiedades que hemos sacado aquí. El logaritmo de la base siempre es 1. El logaritmo de 1 siempre es 0 en cualquier base. Y no existe el logaritmo de números negativos. Vamos a ver 4 propiedades de los logaritmos y después en el siguiente vídeo veremos ejemplos de cómo aplicarlos. Entonces, la primera es logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto de dos números es igual a la suma de sus logaritmos. Es decir, si tenemos logaritmo en base a de x por y, esto va a ser igual logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Vamos ahora con el logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente de dos números es igual a la diferencia de sus logaritmos. Es decir, si tenemos logaritmo en base a de x partido de y, esto es igual
que decir logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. La siguiente propiedad que tendríamos sería el logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Es decir, si nosotros tenemos logaritmo en base a de x elevado a n, la potencia es igual al exponente por el logaritmo en la misma base de la base de la potencia. La última propiedad sería el logaritmo de una raíz. El logaritmo de una raíz es igual al logaritmo del radicando dividido por el índice de la raíz. Muy sencillo. Si tenemos el logaritmo en base a de esta raíz, esto es igual a 1 partido de n por el logaritmo en base a de x. Esto realmente es muy fácil de explicar si aplicamos propiedades de las potencias, y es que ya sabemos que esto es igual que decir 1 partido de n. Por tanto, estaríamos poniendo un caso particular del logaritmo de una potencia. Ahora vamos al próximo vídeo a practicar todo lo que hemos aprendido con unos ejercicios. Hay una propiedad muy útil en los logaritmos que nos va a ayudar mucho a la hora de resolver ejercicios, que es el cambio de base. Conocidos los logaritmos en una base A, se pueden calcular cualquier logaritmo en otra base B mediante la siguiente fórmula. Voy a explicaros la demostración con un ejemplo y luego veremos ejemplos de ejercicios un poquito más largos donde tendremos que aplicar esta propiedad. Entonces, si nosotros tenemos logaritmo en base 2 de n igual a x, esto significa que 2 elevado a x es n. Si, como hemos visto en las propiedades de los logaritmos, aplicamos logaritmos a ambos lados de la igualdad, se nos quedaría así. Ahora, aplicando las propiedades de los logaritmos, podemos despejar ese 2 elevado a x pasando la x delante del logaritmo. Si ahora despejamos la x de esta ecuación, tendríamos que x es igual a logaritmo de n partido del logaritmo de 2. Nosotros partíamos de la premisa que conocíamos este logaritmo. Por tanto, poniendo aquí la igualdad, tendríamos que esto, que es x, es igual a logaritmo en base 2 de n. Y de aquí sacamos la generalización que hemos visto antes. Aquí os dejo todo lo que hemos visto en este vídeo sobre logaritmo, definición y propiedades. Podéis pausar el vídeo y copiarlo o hacerle una captura, pero esto es lo más importante y todo lo que necesitaremos para resolver ejercicios. También quería mencionar, que creo que no lo he mencionado en el vídeo, cuando nosotros ponemos logaritmo de x y no ponemos nada en la base, esto es lo que llamamos logaritmo decimal y es lo mismo que logaritmo en base 10 de x. De la misma forma que los logaritmos cuya base es el número e se llaman logaritmos neperianos y se representan como ln. Y ahora sí, este es un poquito el resumen de todo lo que tenéis que saber de logaritmos. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda me la podéis poner en comentarios. También contactadme a través del correo electrónico que tenéis ahí en pantalla. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.